Hermanos, hoy día, como les venía diciendo, vamos a ver los resultados del primer pecado, la parte 5 ya de estas prédicas, y vamos a tocar la muerte espiritual. La muerte espiritual. Nos vamos a Génesis 2, versículo 15 al 17, ¿no? Siempre estamos leyendo estos versículos, y dice ahí la palabra del Señor. Tomó pues Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios, el creador del universo, él tiene toda la autoridad, y bueno y amoroso le dio a Adán un mandamiento explícito: no comer del árbol, del fruto de cierto árbol que estaba en el medio del huerto. Le podía comer de todo fruto menos de este fruto. De Dios, Adán, como un ser moral creado a la imagen de Dios, tenía la posibilidad, tenía el poder para poder obedecer, hermanos, valga la redundancia, este mandamiento. Pero no, él decidió en su libre albedrío, él decidió desobedecer. Y de ahí para adelante, todo ser humano, todos nosotros hemos nacido en pecado, merecedores de la ira de Dios, del juicio de Dios, porque Dios es santísimo, completamente santo. Le hemos entonado el primer himno hoy día: santo, 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 Señor omnipotente, santo, santo. Y el Señor le había advertido: el día que de él comieres, ciertamente, sin lugar a duda, morirás. Y eso fue lo que pasó. Adán pecó inmediatamente. Oh, hermanos, es terrible. Perdió su inocencia. Ya su bondad, su perfección era cosa del pasado. Él recordaba su perfección, pero ya como algo pasado. Inmediatamente, como vimos, comienza a desarrollar el pecado. Pecado tras pecado y pecado tras pecado. Y eso es lo que vemos ahora. La imagen de eso lo vemos en la raza humana. Cuando un hijo peca, cuando un hombre peca, cuando una esposa peca contra el esposo, o el esposo contra la esposa, o el esposo contra el padre, contra los hijos contra los padres. El pecado se desarrolla, se reproduce, pecado tras pecado. Vamos a ver ello, hermanos, un poco más abundantemente. Como ya les dije inicialmente, hemos visto ya la depravación total de la naturaleza humana, la incapacidad total del hombre, la muerte espiritual. Y a raíz de ello, hermanos, ¿qué significa la muerte espiritual? Recuerdan que desarrollamos también muy extensamente en las dos prédicas pasadas. La muerte espiritual es la ausencia de la santidad. Dios es santo, santo, santo. Él no puede andar en comunión, ¿verdad? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No puede andar en una comunión plena con el hombre pecador, a no ser que Dios regenere a esa persona. Pero inmediatamente Adán pecó, ya dejó de andar en plena comunión, en ese instante, en ese momento. Otra cosa es que después él creyó en la promesa de la simiente de la mujer. No, cuando los teólogos hablan de los resultados del primer pecado, estamos hablando en el preciso instante en que pecó. En el preciso instante en que pecó o pecaron Adán y Eva, murieron espiritualmente, perdieron la comunión con Dios, ya no andaban en comunión con Dios, perdieron la santidad, perdieron la justicia, perdieron el favor de Dios, no tenían ya conocimiento de Dios. Todo eso hemos desarrollado anteriormente y continuaremos ahora desarrollando qué también implica la muerte espiritual. La muerte espiritual implica también no experimentar el amor de Dios. Qué terrible situación. Citamos nosotros, voy a citar al teólogo Robert L. Raymond, cuando habla y se refiere a lo que sucedió con la mujer, con la esposa de Adán, cuando pecó. Y dice, cuando pecó, ¿qué pasó? Una cita pequeñita. Muerte espiritual, dice, es evidente del hecho, la muerte espiritual de la mujer, es evidente del hecho de que fue expulsada junto con Adán del jardín de Dios y lejos del árbol de la vida. ¿Qué está diciendo? Que el hecho de que Dios expulsara a la mujer del jardín, ¿no? Eso es muerte espiritual, separación de Dios. Eso simboliza. Pero lo mismo dice después respecto a Adán. Dice también el mismo teólogo sobre Adán, cuando pecó y fue expulsado del jardín, dice, inició la cita, para simbolizar el estado alienado de Adán en la muerte espiritual, Dios lo sacó del huerto del Edén. Fin de la cita, ¿eh? Entendamos eso, hermanos, esa escena triste en la cual ciertamente Adán y Eva estaban dentro del jardín del Edén, pecan y el Señor los expulsa, los saca, los echó fuera, dice la palabra. Echar fuera. Eso simboliza la pérdida del favor de Dios, la comunión con Dios, la santidad, el amor de Dios.
Qué tremendo, hermano. Dice Thomas Watson, leímos también esto para tratar el tema de que perdieron el favor divino. Voy a citar esta cita también. El que Dios expulsara a Adán del paraíso señaló simbólicamente que el pecado nos ha desterrado del amor y favor divinos. Ya vimos, ¿verdad? La exclusión del favor divino. Lo predicamos la semana pasada. Pero ¿qué también dijo? Dice, nos ha desterrado del amor. Y eso fue lo que pasó con Adán, ¿verdad? Eso fue lo que pasó con Adán inmediatamente. El mundo dice, Dios es amor, ¿verdad? Lo vemos por todos lados y ciertamente Dios es amor, pero el mundo no conoce al Dios verdadero, ¿no? Cree que el decir Dios es amor y están dando sus pecados, Dios es amor porque no me pasa nada, Dios es amor porque me da de comer. Hermanos, a la luz de las Escrituras sabemos que ese amor especial, ese amor eterno de Dios es solamente para los suyos en Cristo Jesús. Pero una persona cuando no está en Cristo Jesús, hermano, no experimentamos el amor de Dios, ¿verdad? Estamos muertos en delitos y pecados, como vamos a abundar ya más adelante también. Por ejemplo, ¿qué podríamos decir de Judas? Si decimos que Dios ama a todos los pecadores, la pregunta de Judas entonces, ¿o sea que Dios lo amó? ¿Ese amor eterno? ¿Lo amó con ese amor eterno a Judas? Entonces, ¿qué hace ahora en el infierno condenado en la eternidad? ¿Qué hace Coré? ¿Qué hace Balán? ¿Qué hacen tantos personajes del Antiguo y Nuevo Testamento que no se convirtieron, que no creyeron, que no fueron salvados? Hermanos, entonces tengamos cuidado con ello. Cuando inmediatamente Adán pecó, dejó de experimentar el amor de Dios. Fue desterrado, como dice Thomas Watson, desterrado del amor y favor divinos. El hombre sí recibe gracia común. Hay una bondad de Dios, como a veces hemos expuesto aquí también. Hay una gracia común del Señor. Nosotros, hermanos, incluso en nuestra incredulidad, el Señor nos mostró muchos favores. Comíamos, trabajábamos, incluso hay personas, sicarios, que mueren en esos pecados, o asesinos, o lo que sea, o corruptos, lo que sea, y se mueren así de manera atea, experimentan la gracia común de Dios. Pero el amor especial de Dios es amor agape. Tengamos cuidado porque ese amor es, recuerden lo que dice la palabra, con amor eterno te he amado, dice la palabra en Jeremías 31. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Entonces tenemos muchos ejemplos. El rey Agripa, por ejemplo. ¿El rey Agripa fue amado con amor eterno? ¿Podríamos decir eso el rey Agripa que le dijo al apóstol Pablo, por poco me persuades en ser cristiano? ¿Por poco? ¿O del rey Herodes, que murió, ¿cómo? Comido de gusanos, ahí en Hechos? Podríamos decir que Dios lo amó con amor eterno. O de Judas, de quien ya hablé. O Caín, Balán, Coré, que menciona a Judas, ¿verdad? No el Iscariote, Judas, el libro, el santo, antes de Apocalipsis. Oh, hermanos, tengamos mucho cuidado. En ese preciso instante en que pecó, Adán y Eva murieron espiritualmente y ya no experimentaban el amor de Dios. No experimentaron el amor de Dios. Dice Efesios 2, del 4 al 5. Vayamos, hermanos, a las Escrituras. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Notemos, hermanos, acá varias palabras que podemos remarcar. Por su gran amor con que nos amó, con ese amor eterno, con ese amor soberano, con ese amor libre, por ese gran amor con que nos amó cuando estábamos como muertos en pecados. O sea, ahí está la palabra muertos, nuestro tema, muerte espiritual. Estábamos muertos y nos dio vida, vida espiritual. Ya estábamos vivos, estábamos caminando, pero estábamos muertos espirituales. Nos dio vida. ¿De qué vida estamos hablando? Vida espiritual. Entonces, hermanos, ¿qué vemos ahí? ¿Cuál es el motor de este versículo que podemos ver en este versículo? El gran amor con que nos amó. Experimentamos entonces en ese momento desde que el Señor nos salvó, ¿qué experimentamos? El amor de Dios en la verdad, el amor de Dios en Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Antes experimentábamos ese amor? No, estábamos muertos en pecados, insensibles al amor de Dios, ¿verdad?
no experimentamos ese amor del cual hemos entonado hace un momento, hermanos. Entonces, hermanos, en estos versículos podemos ver que el Señor nos salvó en amor, ¿no? Por medio de la obra, los méritos de Cristo Jesús. Cuando estábamos muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Hermanos, y a partir de entonces, y solo a partir de entonces, experimentamos el amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Estamos, hermanos? Primera de Juan 4:9. Dice la palabra del Señor: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Nuevamente, dos palabras que podremos remarcar. En esto se mostró el amor de Dios, y luego que dice más adelante, al final, para que vivamos por Él. El amor de Dios, hermanos, implica la vida espiritual. No puede ser posible que Dios ame a alguien con eternidad y a un ser humano caído, ¿verdad?, no le dé vida espiritual. ¿Qué clase de amor sería ese? Entonces Dios, por ese gran amor con que nos amó en la eternidad, antes de que fundara el mundo, ¿verdad? Porque a los que antes conoció, los predestinó, los conoció, hermanos, en amor. Él, hermanos, un día iba a manifestar su amor para que nosotros, hermanos, creyéramos, nos convirtiera, nos regenerara, y entonces nosotros observáramos, experimentáramos el amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero qué terrible. Podemos ver la situación, porque no se olviden, estamos hablando de los resultados del primer pecado. La situación en la cual Adán en un primer momento experimentaba el amor de Dios. Y después, hermanos, inmediatamente, después de que pecó, ¿qué pasó con él? Fue desterrado del amor de Dios. Dejó de experimentar el amor de Dios. Y por tanto hay una respuesta en él que vamos a ver en el siguiente punto. No me quiero adelantar. ¿Por qué, hermanos? Nosotros, porque ahora le amamos a Dios. Porque Él nos amó primero y experimentamos su amor y ahora nosotros le amamos. Pero en ese preciso instante en que Adán pecó, dejó de experimentar el amor de Dios, desterrado, como dice el puritano, del favor de Dios y del amor de Dios. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Entonces, hasta el momento, que es la muerte espiritual, implica la no complacencia de Dios, la no santidad, no justicia, no comunión con Dios, no conocer a Dios, no conocer a Cristo. Ahora, no experimentar el amor de Dios. Pero ¿qué también implica? ¿Cómo va de la mano esto, hermanos? Porque bien es cierto, estamos hablando del amor de Dios para con Adán en ese momento que luego de que pecó. Pero ¿en qué influyó esto en Adán? La muerte espiritual implica es no tener amor a Dios. Y eso es lo que vemos, hermanos. Eso es lo que vemos. La réplica de lo que pasó en Adán después de ese instante en que pecó, lo vemos acá en el ser humano caído. ¿Qué es lo que vemos? Justamente, no hay amor por Dios. ¿Por qué no hay amor por Dios? Alguien puede decir, yo sí amo a Dios. Así, si la amáis, guarda sus mandamientos. Uno de los mandamientos, por ejemplo, guarda el día del Señor. Ah, no, es que tengo que hacer, planchar, lavar, cocinar, trabajar, estudiar, todo, cualquier cosa. ¿Verdad? Y por eso vemos que no hay amor de Dios. Y eso fue lo que pasó con Adán. Qué terrible, ¿no? Cómo su conciencia, esto vamos a ver la siguiente semana, otra de las consecuencias, resultado del primer pecado. ¿Cómo la agobiaría, hermanos? No me quiero adelantar a esa prédica, que vamos a ver más adelante. Pero es una situación triste, muy triste. Allá en Juan 5, cuando el Señor sana al paralítico de Betesda, hermanos. Juan 5:18, vamos a ir. Dice, ¿qué pasó con estas personas? ¿Qué pasó con las personas que observaron esta sanación cuando el Señor sanó a este paralítico en un día de reposo? En el versículo 18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. En el versículo 37, ya vemos un poco el contexto, le estoy hablando del versículo 18, la gente quería matarlo, ¿no? Porque el Señor Jesucristo decía que era el Hijo de Dios, ellos dicen se hace igual a Dios, bueno, entonces querían matarlo, procuraban matarle, llegamos al versículo 37 y nuestro Señor dice a estas personas, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí,
Miren lo que le dice a ellos, importante. Nunca habéis oído su voz. El Señor Jesús le dice a estos hombres judíos, incrédulos, muertos espirituales, le dice, nunca habéis oído su voz. Y si nunca han oído su voz, nunca han sido enseñados por Dios. Por tanto, como vimos la semana pasada en la prédica, no conocían de Dios. No conocían de Dios. Conocían, pueden tener muchas cosas, conocían acá de memoria en la mente intelectual. Pero como hemos visto la semana pasada en la prédica, no conocían al Dios vivo y verdadero, no lo conocían de corazón. Una cosa es tener conocimiento intelectual, 2 más 2 es 4, niño, 4 más 4 es 8, no, la capital de Perú es Lima, conocimiento intelectual, Juan 3:16 lo repiten de memoria. Otra cosa es tenerlo en el corazón. Entonces el Señor le dice a estas personas, nunca habéis oído su voz, o sea, no tenían conocimiento de Dios. Si no tenían conocimiento de Dios, ¿qué no tenían? Vida espiritual, salvación. Lo vimos la semana pasada abundantemente. El Señor les sigue diciendo, ni habéis visto su aspecto, 38, ni tenéis su palabra morando en vosotros, no conocían a Dios, porque a quien Él envió, Jesucristo, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Versículo 42 al cual quiero llegar. Mas yo os conozco. El Señor le dice, ustedes no conocen a Dios, pero yo sí los conozco a ustedes. Yo os conozco, dice el Señor a ellos, a los muertos espirituales, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Ahí está. Un muerto espiritual que no tiene, según palabras del Señor Jesucristo, amor de Dios. ¿Entienden, hermanos? Con este punto es suficiente para demostrar que cuando Adán murió, inmediatamente no tenía amor para con Dios. ¿Estamos, hermanos? Está claro, espero que hayan seguido. Entonces, hermanos, miren qué tremendo nuestro Señor le dice a estas personas que conocían mucho. No tenéis amor de Dios en ustedes. El Señor les puede decir eso a ustedes, amigos, amigas. Escuchen, por favor. Mira, tú puedes decir muchas cosas, te puedes engañar, puedes decir, sí, yo soy buena persona, sí, yo no soy un sicario, no soy un asesino, no soy un adúltero, no soy una prostituta, no, yo soy buena persona. ¿Amas a Dios? ¿Amas a Cristo? ¿Anhelas tener comunión plena con Él? ¿Le amas por lo que Él es, Cristo? ¿Por lo que es Dios? ¿Le amas a Cristo? Hablando de Cristo, amas a Cristo por lo que Él hizo por ti, por lo que Él hace por ti, por lo que Él hará por ti, por lo que Él es la persona más maravillosa y hermosa del universo. ¿Tienes plena comunión con Él? ¿Tienes vida juntamente con Él? ¿Conversas con Él? ¿Te emocionas cuando escuchas de Él? ¿Quieres leer de Él? ¿Quieres leer de Dios? ¿Tienes amor por Dios verdaderamente, amigo, amiga? Verdaderamente escudriña tu corazón, mira con lo que dice la palabra. El Señor les dice, no tenéis amor de Dios en vosotros. Primera Juan 4, 19 al 20, nuestro Señor a través del apóstol Juan dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Experimentamos el amor de Dios y ahora nosotros le amamos a Cristo. Antes estábamos muertos espirituales, no amábamos a Cristo ni amábamos a Dios. El Señor nos regenera, nos da vida juntamente con Cristo. Ahora amamos a Él porque experimentamos el amor de Dios que es en Cristo Jesús, por la cual nos rescató de nuestro pecado, de la justa ira de Dios mismo. Y miren lo que sigue diciendo el versículo. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios aunque no ha visto? Eso vamos a profundizar un poquito más adelante. En 1 Juan 5:13, más adelante, dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Esto que hemos leído en 1 Juan 4:19, tiene que hacerte examinar si tú lo experimentas. Si no, Juan 5:13, un capítulo después, estas cosas os ha escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Entonces, si tú te escudriñas y ves que no amas a Dios realmente a la luz de las Escrituras, debes saber que no tienes vida eterna.
Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. En el mismo capítulo de 1 de Juan lo podemos ver, en el mismo capítulo 4 y 5. Judas 1, del capítulo 1, bueno, tiene un solo capítulo, versículo 20 al 21, dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios. Consérvense, hermanos, en el amor de Dios. Remarco esas palabras, amor de Dios. Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Está. ¿Tienes vida eterna? Amas entonces a Dios. ¿Amas a Dios? Tienes vida eterna. Van de la mano. El amor de Dios con la vida eterna. ¿No amas a Dios? Estás muerto en pecados, en delitos y pecados. Y no tienes vida espiritual. Estás muerto espiritualmente. Vamos a ir al siguiente punto, hermanos. Espero que haya quedado claro. Experimentamos el amor de Dios, entonces hay una reacción del hombre. ¿Cuál es la reacción del hombre? Amar a Dios. En el preciso instante que Adán pecó, dejó de amar a Dios, conforme a ciencia. Pero después, cuando creyó en la promesa, eso ya después, ya no es resultado inminente del primer pecado o resultado instantáneo del primer pecado, pero después, cuando él creyó en la promesa, y creemos que él creyó en la promesa, Génesis 3:15, o sea, creyó en la simiente de la mujer, creyó que vendría alguien de la mujer, ¿no? Descendiente de su mujer, más adelante, quien iba a herir en la cabeza la obra de Satanás, por la cual habían caído en pecado. ¿Lo creyó? Sí, lo creyó. Entonces, su amor para con Dios se restituyó, ¿verdad? Como nosotros, hermanos. Eso creemos, pero en ese preciso instante murió espiritualmente y ya no tenía amor para con Dios. Y por eso vemos, ¿qué cosa, hermanos? Cuando el Señor lo busca, ¿qué dice? La mujer que tú, Dios, tú, ahí está. ¿Para qué me la diste? ¿Por qué me la diste? Yo estaba bien solo, no sé. Imaginemos eso, hermanos, su pensamiento, ¿ya? Y después también vemos el amor para con su esposa, una consecuencia del amor. Si no amamos a Dios, no amamos al prójimo, y eso también fue lo que pasó con él, porque no tuvo ningún problema en decir, me estoy adelantando. El siguiente punto, antes de seguir con esto que les iba a decir, la muerte espiritual es no amar a los hermanos. Y ahí pongo lo que iba a decir hace un momento. Inmediatamente Adán murió, dejó de amar verdaderamente a su esposa como debería amarla. Oh, hermanos, y lo que vemos, ¿verdad? ¿Por qué se casan las personas? Ayer justo hacíamos un devocional bastante largo en casa, hermanos, y por motivos incorrectos, y el egoísmo y el orgullo y el hedonismo y tantas cosas, vemos parejas ahí en fornicación, ¿verdad? Incluso en los círculos evangélicos, en las mismas iglesias, jóvenes que andan con enamoradas y pasan un tiempo y después terminan con la enamorada y después están con otra. Y leíamos que incluso en Estados Unidos el promedio de las personas o parejas que tenía un varón era 20 personas. 20 personas antes de que recién, seriamente, se case con su esposa, valga la redundancia. 20 parejas anteriores. Imaginamos de los 15, 16, 17, 18, 20 hasta los 30 años. 20 parejas en promedio según estadísticamente. ¡Qué terrible! ¿Es ese amor? ¿Es ese amor verdadero? ¿Cómo amaría a Adán antes de que cayó? Con ese amor, ¿verdad? No había pecado, no había lujuria, no había orgullo, no había egoísmo, ¿verdad? Entonces, hermanos, pero inmediatamente pecó. Sabiendo de que la consecuencia del pecado iba a ser la muerte, él no tuvo ningún problema en que decir, la mujer. En vez de echarse toda la culpa a sí mismo, la mujer. Sabiendo que la paga del pecado iba a ser muerte, porque el Señor dijo, ciertamente morirás, no tuvo ningún problema en echar la culpa a su mujer. ¿Se dan cuenta, hermanos? 1 Juan 4:7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Miren, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Qué tremendas estas palabras. Tú amas verdaderamente, has nacido de Dios, o sea, tienes vida espiritual. Y conoce a Dios. Y vimos la semana pasada, conocer a Dios es tener vida espiritual. Entonces, hermanos, si tú amas a tu hermano, amas a tu prójimo, es porque tienes vida espiritual. No amas a tu prójimo verdaderamente, no tienes vida espiritual. ¿Estamos, hermanos? Espero que estén atentos. Versículo 8, siguiente versículo. El que no ama
no ha conocido a Dios. No ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Entonces esos ministerios, ¿verdad?, que se observan, ministerios, matrimonios de esposos, matrimonios de ancianos, matrimonios de jóvenes, ministerio de adultos, ministerio de esposos, ministerio de ancianos, ministerio de niños, ministerio de los matrimonios, ¿qué hacen? Vengan, ¿cuál es su problema tal? Mira, hombre, ¿qué le dicen? Trátale bien a tu esposa, mira, llévale una flor. Mira, sácala a llevar a comer. A la esposa, mira, prepárale cuando venga al trabajo con su comidita preferida, etc. Incluso dicen, vístete de esta manera, de otra manera. Terrible, eso enseñan a la gente en las iglesias. ¿Pero hay verdadero amor de esas personas para con Dios? No. Si no están en Cristo, no hay verdadero amor para con Dios. ¿Y va a haber verdadero amor para con su prójimo? No. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Están haciendo trabajos de qué? ¿Psicólogos? ¿Psicología? Si no conocen a Dios, amados, amémonos unos a otros. Esposo, ama a tu esposa, esposa, ama a tu esposo, conforme a las Escrituras. Hijo, a tus padres, en el Señor, obedeces en el Señor. Padres a sus hijos, en el Señor. Y así, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Versículo 8, primera de Juan. El que no ama no ha conocido a Dios. O sea, el que no ama a su prójimo no ha conocido a Dios. Por tanto, no tiene vida espiritual. Porque el que no conoce a Dios no tiene vida espiritual. Por tanto, el que no ama a su prójimo no tiene vida espiritual. Y ahí, versículo 19 al 20. Nosotros la amamos a Él porque Él nos amó primero. Leímos hace un momento. Si alguno dice, ahí está la consecuencia, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque es una consecuencia inmediata, ¿verdad? Usted ve una moneda, tiene la cara, ¿verdad? Y va a tener un reverso, ¿cierto? Un adverso, por supuesto. Si no, ¿qué es eso? No es una moneda. Igual, si alguien ha recibido el amor de Dios, experimentado el amor de Dios, la consecuencia, amar a su prójimo. Ahora, ¿cómo amar? Vamos a hablar algo de ello, porque no es una prédica profunda respecto de este tema del amor. Hemos visto más prédicas o enseñanzas anteriormente respecto al amor verdadero entre el prójimo, ¿verdad? Vamos a ver acá. Dice, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? O sea, tú dices que amas a Dios, tú no amas a tu hermano, no amas a tu hermano, a tu hermana de la iglesia, ¿no? Para poner un círculo más pequeño. Entonces, ¿cómo dices que amas a Dios? Si no amas a Dios a quien no has visto, ¿cómo amas a tu hermano? Que lo ves ahí, cara a cara. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y luego usted me va a decir, pero ¿cómo sabemos que eso tiene que ver con la vida eterna? Ahí el siguiente capítulo que ya leímos hace un momento, 1 Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Así que si no amas a tu prójimo conforme a la verdad, tú te puedes estar engañando, pero es una señal ¿de qué? De que no tienes la vida eterna. Es una señal. A la luz de las Escrituras, te lo digo, mira. Ahora el mundo dice, no, yo sí amo a mi esposa porque yo trabajo por mi esposa, yo hago esto, yo hago lo otro, por mis hijos trabajo, 2 turnos, tengo esto, les compro casa, cada uno le da un carro, le doy educación, lo llevo a la universidad y todo lo demás. ¿Los llevas a Cristo? ¿A Dios? No, ¿quién es Dios? No, yo no creo en Dios. No los amas entonces conforme a la verdad. No es un genuino amor. Porque nada más que dice el apóstol Pablo en Efesios, ¿no? Que el esposo ame a la esposa, que la sustente y la cuide. Y cuando dice la sustente, ¿solamente se refiere a un tema material? No, sustentar material y sobre todo en lo espiritual. ¿De qué sirve que hagamos que nuestros hijos ganen el mundo y pierdan su alma? ¿De qué sirve? Eso es lo que hace el mundo. ¿De qué sirve? Ahí se observa el verdadero amor. 1 Tesalonicenses 4:9. Pero acerca del amor fraternal, mira lo que dice, no tenéis necesidad de que os escriba. ¿Por qué, apóstol? ¿Por qué, apóstol Pablo? ¿Por qué no tiene necesidad de que escriba? Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Es una consecuencia. No podemos
Oye, ¿por qué no amas a tu hermano o a tu hermana de la iglesia o a tu prójimo? ¿Por qué? Mira, tienes que hacerlo. No, no quieres, pero ¿por qué no? Tiene que enseñártelo. ¿Quién? Dios. ¿Y cuándo lo hace? Cuando conoces a Dios. ¿Cuándo es eso? Cuando tienes vida espiritual juntamente con Cristo. Por eso el apóstol dice, repito, acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, aprendido, conocimiento verdadero, que os améis unos a otros. 1 Juan 3:14, nosotros sabemos, miren ahí está, sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿De muerte qué? De muerte espiritual. ¿A qué? A vida espiritual. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo apóstol Juan? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. ¿Estamos? ¿Qué directo es el lenguaje del apóstol Juan? ¿O está difícil de interpretarlo, hermanos? Sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo sabes tú que has pasado de muerte espiritual a vida espiritual y por tanto tienes vida eterna y por tanto estás unido a Cristo? ¿Cómo sabes? En que amas a los hermanos. Pero yo no amo a los hermanos, no me interesan los hermanos. Entonces, ahí sabes que muy probablemente no tengas vida espiritual. Qué tremendo, hermanos. Pero tengamos cuidado, ¿cómo es ese amor? Efesios 4:15, el apóstol dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Yo amo a mi hermano, dice, yo amo a mis hijos, claro, yo los amo, yo trabajo por ellos. Viene un ejemplo ahí hipotético, ¿no? A ver, una mamá dice, yo amo a mi hijo, su hijo que es un sicario, un asesino. Llega a su casa y ella la esconde ahí en su casa. Vienen los policías, le tocan la puerta. Acá se ha metido su hijo, que es un asesino, un sicario, que ha matado a tantas personas. Entonces ella dice, no está aquí. Y se van los policías y dicen, no, ¿por qué le preguntan a la mujer? ¿Y por qué? Porque yo lo amo, mi hijo, yo lo amo. ¿Ese es amor? ¿Ese es amor? Yo amo a mis hijos y por tanto los días domingos los llevo a pasear, los llevo a recrearse, los llevo al supermercado, estoy con ellos, veo televisión, los llevo al cine. ¿Eso es amor? Porque dice que andemos ¿cómo? Hablando la verdad, dice aquí, en amor, siguiendo la verdad, en amor. Hermanos, ¿y cuántos ejemplos podemos poner, verdad? Yo amo a mi hijo, yo amo a mi hijo, ¿verdad? Sí, ¿cómo amas a tu hijo? Lo llevo a salir, no, se queda en la casa. ¿Y qué hace con tu hijo? Le preparo su comida, su desayuno, le dejo la ropa planchada y todo, y no quiere venir a congregar conmigo, pero ya, yo lo amo. ¿Ese es el amor? ¿No es el verdadero amor? ¿Qué dice el mundo, los psicólogos? No, respecto a ese amor del mundo, que ni siquiera corrijas con vara a tus hijos, si no lo vas a traumar de por vida, dice. ¿Ese es amor? El mundo sabe más del amor que lo que Dios, que es amor, nos dice en sus escrituras, que si es necesario que se corrija con vara al hijo para que no se pierda eternamente. ¿Quién sabe más, hermanos? Qué tremendo, ¿no? O aquellos pastores, ¿verdad?, que sacan plata a la gente, le piden diezmo a la gente. Conocemos de pastores que tienen a sus hijos en universidades y conocemos de los congregantes de esa misma congregación que a veces ni siquiera por dar su diezmo ni le llevan a sus hijos a que se hagan un examen médico y están con una infección. Lo conocemos, por eso digo literalmente. ¿Eso es amor de ese pastor para su grey? ¿Ese es amor verdaderamente? Hermanos, pero sí, su hijo en una universidad particular. Así están. ¿Qué dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13? ¿Cómo es el amor? ¿Es sufrido? Ahí está, pues es sufrido. Sí, claro, he sufrido, entonces por eso sufro y por eso le dejo que mi hijo haga lo que quiera. No, he sufrido. A pesar de lo que tu hijo haga, tienes que hacer que guarde los mandamientos. Y tienes que imponer las cosas del Señor, enseñarle, llevarlo a Cristo, a pesar. No, pero ahora me aborrece. Ahí he sufrido, ¿entiendes? Es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. El ejemplo que les puse, ¿verdad? De esa mamita, ¿no? No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. ¿Dónde está la verdad, hermanos? ¿Cómo debes amar a tu prójimo?
Acá, en base a la verdad, en base a las Escrituras. Cuando el Señor Jesucristo vino, hermanos, ¿qué predicaba? Arrepentidos y creen en el Evangelio. Y la gente podría haber dicho, ¿qué? ¿Que me hace decir que soy pecador? ¿Cómo que me voy a arrepentir? Somos judíos, somos linaje de Abraham. ¿Cómo que vamos a arrepentirnos? Pero el Señor Jesucristo lo hizo, ¿por qué? Su amor, vemos aquí. Su amor. ¿Por qué te exhortamos desde este púlpito? Amigo, amiga, ¿por qué? ¿Porque te odiamos? Si te odiáramos, te diríamos, paz, paz. Y no hay paz. Paz, estás en paz, sí, eres cristiano, paz, paz. No importa cómo andes, paz, paz. Para que venga más gente, para que no se vaya, no hay problema contigo. Desobedece a tu padre, no hay problema. ¿Tomaste tu decisión? Sí, no hay problema. Tú estás con una pareja, ahí, ¿cuánto tiempo? 5 años enamorados, nunca se casan, solamente están ahí. ¿Qué cosa? Fornicando, adulterando en su corazón. Pero no te digo nada, para que no te vayas, porque tú eres un siervo, un ministro, un líder de jóvenes. Así pasa en las iglesias. ¿Ese es amor? ¿Ese es amor? No, el amor se goza de la verdad, no se goza de la injusticia. Entonces, ¿qué es muerte espiritual, hermanos? Adán tan pronto pecó, dejó de experimentar el amor de Dios, dejó de amar a Dios y dejó de amar a su prójimo. Y no tuvo ningún problema en decir, a pesar que la amenaza era muerte, no tuvo ningún problema en decir, cuando Dios va y le pide rendición de cuentas, ella me dio de comer. Ella que muera, yo no. ¿Entienden, hermanos? Qué terrible, ¿no? Y después ella dice, no, adiós, la serpiente. La muerte espiritual, hermanos, implica también es no guardar ni querer guardar los mandamientos de Dios, practicar el pecado, no hacer la voluntad de Dios. No querer guardar, practicar el pecado, eso es muerte espiritual. Porque la paga del pecado, ¿qué era? Que era muerte. Y cuando uno peca, ¿y qué es la muerte? La separación de Dios. La muerte espiritual. ¿Y qué origina la separación de Dios, la muerte espiritual? El pecado. Entonces la paga del pecado es pecado. El pecado produce pecado. Por eso el teólogo Luis Berkhoff dice, ¿no? El dicho de San Agustín. Es cierto que del dicho de San Agustín que dice que la paga del pecado es el pecado mismo. Es una cita de Luis Berkhoff. La paga del pecado es el pecado mismo. Vamos a seguir, hermanos. Primera de Juan 2.3. Primera de Juan 2.3. Y esto sabemos, que nosotros le conocemos. ¿Nosotros qué? Le conocemos. Conocimiento de Dios. Ya no andamos de eso porque ya hemos estudiado la semana pasada. En esto sabemos que nosotros le conocemos, o sea que tenemos vida eterna porque le conocemos a Dios. ¿Qué cosa? Si guardamos sus mandamientos. Ahí está, hermanos. Así que si tú te pasas 5 años hablando de una persona respecto a un tema de las Escrituras, por ejemplo, el día del Señor, te la pasaste 5 años enseñándole y no quiere, no entra, no quiere guardar ese mandamiento. El día del Señor quiere hacer lo que sea, no le interesa. Es lo que yo digo, lo que le he leído. En esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Y no porque mandamientos no va a ser salvos. Y me adelanto, me apresuro en decir eso porque eso no estoy diciendo. Eso tampoco dice el apóstol. Sino que como consecuencia de amar a Dios, como consecuencia de la regeneración de la vida que ahora lo tiene, uno ahora sí ama a Dios. Por eso es Señor Jesucristo que dijo, hermano, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que ama, ¿no? El que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre amará. Vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama, no guarda mi palabra. ¿Se entiende, hermanos? El Señor dice a través del apóstol Juan, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Hijo, hija, no quieres guardar los mandamientos, mira, te rehusas, mira, estás practicando ese pecado y lo quieres hacer y te gozas en ese pecado, pero me dices que eres cristiano, hija, hijo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué le dicen en otros lugares? Eres un cristiano carnal. ¿Eso dice la palabra? ¿Eso enseña la palabra? ¿Dónde está? 1 Juan 2.4, siguiente versículo. El que dice, yo le conozco, o sea, el que dice, yo tengo vida eterna, ¿no? El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos. El tal es, ¿qué dice? Mentiroso, y la verdad no está en él.
Siguiente capítulo 3, versículo 9, primera de Juan. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ahí está una palabra clave. Practicar el pecado. No, alguien dice, no, yo no quiero ir al día del Señor, no, yo solamente congrego en mi casa nomás estoy. Le habla respecto a las cosas de la palabra, congregar, respecto a Éxodo 20, el Génesis 2, vas a Isaías 58, vas al Nuevo Testamento, donde el Señor dice que todavía Señor, aún del día de reposo, vas a Apocalipsis respecto a Juan, que estaba en el día del Señor, recibe la revelación, le enseña las Escrituras, el apóstol Pablo, lo que le escribe a las iglesias. No, no quiero. Está practicando el pecado. No quiere. ¿Qué dice la palabra? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. No estamos diciendo que el creyente no peca. Esa es otra cosa. Es muy distinto, hermanos. Acá está hablando de una práctica del pecado. Un deseo en el corazón, ahí profundo de la persona no regenerada. Primera Juan 3:24, ahí nada más. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Primera Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios. ¿Qué cosa? Lo que vimos hace un momento. ¿Qué es el amor a Dios? Que guardemos sus mandamientos. ¿Tienes vida espiritual? Conoces a Dios. Amas a Dios. Has experimentado el amor de Dios. ¿Cuál es el amor a Dios según lo que dice el apóstol Juan, 1 Juan 5:3? Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, ¿verdad? Entonces no vas a estar lidiando con una persona así, ¿verdad? Y bueno, si nos vamos al capítulo 5, versículo 13, nuevamente, porque es pertinente repetir este versículo. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Como sabes que tienes vida eterna, amigo, amiga, que dices que eres cristiano, como murió en su momento, en este punto en particular, que no practicas el pecado y que quieres guardar los mandamientos de Dios, ¿verdad? Mucho cuidado con el antinomianismo, con ese asunto, con esa enseñanza falsa del cristiano carnal que se pregona en todas las iglesias evangélicas, en muchas iglesias evangélicas. Hermanos, hemos leído y repito, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Primera Juan 3:9. En 1 Timoteo 5:6 el apóstol escribe a Timoteo y le dice: pero la que se entrega a los placeres, hablando de unas mujeres viudas, incrédulas, la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. ¿Cómo es eso que viviendo está muerta? Viviendo, o sea, vive físicamente, pero está muerta espiritualmente. ¿Y por qué está muerta espiritualmente, apóstol Pablo? ¿Por qué le dice eso a Timoteo? Dice, la que se entrega a los placeres, la que está practicando el pecado, no quiere guardar los mandamientos de Dios, está viviendo físicamente, está caminando, corriendo y tiene otras parejas y todo, pero está muerta. ¿Muerta qué? Espiritualmente. Entonces, la que está muerta, la persona que está muerta espiritualmente, no quiere guardar los mandamientos de Dios. Le agrada practicar el pecado, practica el pecado. Hermanos, entonces eso fue lo que pasó con Adán, tan pronto pecó. Sí, tan pronto pecó, tan pronto cayó, hermanos, en desobediencia, inmediatamente comenzó a practicar el pecado, ¿verdad? Se cubrió, quiso cubrirse, después la acusó a la esposa, y no sabemos, porque no está en el relato bíblico, qué cosa más le habrá dicho su esposa, ¿verdad? Rencor, ira, contienda, tú, ¿por qué me diste? ¿Por qué me trajiste? Por tu culpa, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, vamos a avanzar, vamos a avanzar. Efesios 2, 1 al 5. El apóstol dice, y Él os dio vida a vosotros. Vida espiritual. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Qué cosa tan tremenda. ¿Cómo estábamos antes, hermanos, de que el Señor nos diera vida? Muertos. Físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. ¿En qué? En vuestros delitos y pecados. ¿Por qué, hermanos? Como lo dije hace un momento. Porque la paga del pecado es muerte. Y el pecado produce pecado. Y la paga del pecado es el pecado mismo.
Y por tanto, como el pecado aborrece a Dios, Dios aborrece el pecado y Dios no tiene nada que ver con el pecado. Por tanto, el hombre sigue muriendo espiritualmente. Vamos a decir así, para que me entienda. Es cada vez peor, cada vez se hunde más. Es como, por ejemplo, hermanos, imagínense un jovencito que a su padre comienza a engañarle, a mentir a sus padres porque quiere encontrarse con un compañerito, un amigo suyo del colegio. ¿Empezó cómo? Con mentiras. Después sigue engañando, ¿no? Bastantes días comienza a mentir, luego engaña, luego maquina, luego trama, luego roba un poquito, y el pecado, roba, aumenta, está robando para poder comprarle algo que está vendiendo estupefaciente, su compañerito del colegio o alguien del colegio, ¿verdad? Entonces el pecado, más pecado, imagínense a la persona esta, en el ejemplo, a este jovencito, y luego después le entró al vicio, y luego sigue mintiendo, y más pecado, más pecado, aumenta más pecado a su vida. Le voy a leer después una cita de Spurgeon también, pequeña. Entonces dice Pablo, el apóstol Pablo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es la situación de un muerto espiritual. Está muerto en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En el versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros nuevamente, miren, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Muertos en pecados, entonces no hay vida, muerto espiritual, no hay vida espiritual. Pero cuando estábamos muertos en pecados, en ese momento, cuando nos regenera, nos da vida. ¿Vida qué? Vida espiritual, juntamente con Cristo. Entonces, un muerto espiritual está, hermanos, ¿cómo? Muerto en pecado, practicando el pecado, desobedeciendo a Dios, practicando sus pecados, tan amados que puedan tener. Cada uno se aparta por su camino, ¿verdad? Cada uno. Así es, hermanos. Yo les voy a traer aquí la cita de un predicador muy conocido, ya falleció hace mucho tiempo. Dice, al respecto de este versículo: aquellos que están muertos están, primero, muertos al valor de su alma. Son totalmente inconscientes de la importancia de la vida en este mundo y de su relación con su destino final. No saben por qué Dios les ha dado el don de la vida. Son indiferentes a estas cosas. Su interés se centra en comer, en beber y en pasarlo bien, vivir para esta vida y este mundo, y no ven que en su interior existe algo indestructible. 2. No solo eso, no son conscientes de la naturaleza del pecado y del mal. No perciben el terrible conflicto espiritual que se está produciendo en esta vida y este mundo entre Dios y Satanás, los poderes del cielo y del infierno. Cuando les hablamos del pecado se ríen de nosotros, dicen: sin duda ya nadie cree hoy en el pecado. Ese es el viejo cuento con que cargaban las personas hace 100 años. No es más que una fantasía del pasado. Espiritualmente están muertos, viven para lo material y lo físico, para lo visible e intemporal, y lo invisible y eterno no forman parte de sus intereses. 3. Viven un cierto tipo de vida, estando dominados por los deseos de su carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y no resulta obvio todo esto, continúa la cita, en el mundo en que nos encontramos. Al estar muertos para Dios, para la vida y las cosas de Dios, los hombres y las mujeres viven según los deseos y las voluntades propias que les lleva a este tipo de vida triste, desdichada, que vemos retratada en los periódicos, en los tribunales y en toda la estridencia, la vulgaridad y la fealdad de la vida actual. Fin de la cita. ¿Cómo retrata, hermanos, la situación de un muerto espiritual, de un muerto en delitos y pecados? Claro, hermanos, vemos una persona, acá nada más al frente, algunas personas que, ¿cómo están? Ahí perdidos entre la adicción. ¿Cómo empezaron? Hubo un momento en que estaban ahí cuerdos, hubo un momento en el cual no estaban en ese vicio, pero poco a poco, pecado tras pecado, pecado tras pecado, lo vemos ahora ahí durmiendo en la calle, hermanos. ¿Qué pasó? El pecado. La paga del pecado es muerte. Todo mal penal.
Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Adán pecó, ¿y su paga cuál era? La muerte espiritual de la cual estamos ahora hablando. El que comete pecado y muere sin sustituto. Hermanos, el que comete pecado y muere sin un sustituto, hermanos, está, ¿cómo va a pasar toda esta vida? Muerto espiritualmente. Y luego, ¿qué le viene? ¿Qué le espera? La muerte eterna, separada de Dios. Este mismo predicador, respecto a este versículo, dice, y lo último que vemos, escuchen bien, miren, esto lo he traído también porque es muy diciente, retrata muy bien. Lo último que vemos es que se trata de una vida cada vez más muerta en su transcurso. Ahí está lo que les decía. Cada vez más muerta en su transcurso. Y en esa vida de muerte los hombres y las mujeres siguen muriendo. Esa es una de las cosas más terribles de ella. Investiguemos las biografías de aquellos que nunca fueron cristianos y descubriremos una degeneración y una decadencia graduales. Quizá cuando eran jóvenes les interesaban los ideales, el idealismo y se proponían hacer cosas, pero observemos cómo evolucionan. Gradualmente se van despojando de una cosa tras otra. Es como si su alma y su imaginación se fuera esclerotizando y se van hundiendo cada vez más y van perdiendo todo aquello que era edificante y ennoblecedor. Hay una especie de proceso de endurecimiento. Mueren en la muerte, se pudren en un estado de pecado. En los días de Noé, ¿cuántos años vivía la gente? ¿100 años? ¿120 años? Vemos ahí en los tiempos de Noé, en los tiempos de Adán y los siguientes, hermanos, 800, 700, 900 años. Matusalén murió a los 969 años. Hermanos, imagínense una persona. ¿Qué podemos entender de este comentario? Es algo cierto, hermano. Muertos en delitos y pecados. Llega usted con una persona de 80 años, 90 años. Ciertamente Dios puede hacer la diferencia con su gracia salvadora. Eso aparte, hermanos. Pero ¿qué ve usted? Duro de corazón. Le hablas de Cristo, no le interesa. Está duro. Le hablas de los mandamientos, nada. Le hablas del evangelio, no. Se da la vuelta, termina de conversar y sigue en sus cosas. El Señor, ¿cuántos años de vida soportó a las personas en los tiempos de Noé? Imagínense 300, 400 años endurecidos y ahora con los pecados que vemos en esta sociedad. Una persona del LGBTI de 300, 400, 500 años. ¿Qué espera usted que enseñe a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos y tataranietos? ¿Se da cuenta, hermano, lo que quiere decir esto, muertos en delitos y pecados? El teólogo Luis Berkhoff dice, hay una profunda verdad en el dicho de Agustín de que el pecado es también el castigo del pecado. Esto significa que el estado pecaminoso y la condición en la que el hombre nace por naturaleza forman parte del castigo del pecado. Son verdaderamente las consecuencias inmediatas del pecado, pero también son una parte del castigo anunciado. Dios le dijo a Adán, el día que comas ese fruto, ciertamente morirás. Él comió, murió. ¿Pero qué es la muerte? La separación, la pérdida de la comunión con Dios. ¿Y qué es la pérdida de la comunión con Dios? ¿Por qué hay pérdida de la comunión con Dios? Porque hay pecado. Pecado produce pecado. La paga del pecado es el pecado mismo. El ejemplo que les puse. Entonces usted puede poner muchos ejemplos, ¿no? Como, ¿por qué se divorcia esa pareja que ahorita a los 50 años, que se casaron a los 20 años y se juraron amor eterno? ¿Qué pasó? Ahí está, el pecado, una cosa. El aburrimiento, ¿no? Lo que el mundo dice, ¿no? Incompatibilidad de caracteres, no sé, una mentira, que ahora yo la conocí delgada, ahora se descuidó, es gorda, aquí, allá, así. El pecado, y hermanos, ¿y quién le pone fin a eso? Es solamente Cristo y su gracia salvífica. Nadie más, hermanos. Aparte de eso está la gracia común de Dios. Aparte de eso están parejas que usted ve de 80 años, de repente ateos, pero están juntos. Aparte de eso, hermanos, ya no quiero decir que esto es, por favor, esto no es así. Seguimos. Espurio, respecto al Salmo 94, 23. Salmo 94, 23, la primera parte dice, y Él hará volver sobre ellos su iniquidad. Él hará, Dios,
volver sobre ellos, hará volver, como un boomerang, hará volver a ellos, sobre ellos, su iniquidad. Miren lo que dice Spurgeon. Ese es el castigo del pecado. Parece extraño que sea así, pero el pecado es el castigo del pecado. Cuando un hombre ha pecado una vez, es parte de su castigo el estar inclinado a pecar de nuevo, y así hasta el infinito. Fin de la cita. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. ¿Cuánto debemos aborrecer el pecado, hermanos? El verdadero cristiano, hermanos, porque estamos hablando acá de que el muerte espiritual significa desobedecer a Dios, practicar el pecado, no querer guardar los mandamientos, no guardar los mandamientos. Eso es muerte espiritual. Pero cuando el Señor a una persona le da vida espiritual, a uno de sus elegidos en el tiempo que Él determinó, lo salva, ¿verdad? Y le da vida espiritual. Entonces esta persona que dice, Salmo 119, 27, oh, cuánto amo yo tu ley. ¿Qué le dice el profesante? Eres un legalista. No, hermanos, hemos leído 1 de Juan. El que ha nacido de Dios guarda los mandamientos. Esos mandamientos no son gravosos. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Rey David, qué fanático eres. No, hermanos, amemos la santidad sin la cual sigamos la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Salmo 119, 4 al 6. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. O cuando nuestro Señor dice en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué implica? ¿Qué es la muerte espiritual, hermanos? No tener la complacencia de Dios, no tener el favor de Dios, no experimentar el amor de Dios, no tener el favor de Dios, no tener santidad, no tener justicia, no conocer a Dios, no amar a Cristo, no amar a Dios, no amar a los hermanos, no querer ni guardar los mandamientos y practicar el pecado. Qué terrible, ¿no? Qué terrible situación en la que estábamos también, porque ciertamente lo que experimentó Adán inmediatamente pecó, es lo que nosotros teníamos, experimentábamos o éramos cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Hermanos, la muerte espiritual también es que seas un idólatra. Que Dios no sea el primero en tu vida, ni lo más importante. Aquí solamente voy a ir a un versículo. Mateo 8, 21 al 22. Nuestro Señor dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. A ver, los muertos entierren a sus muertos. No van a pensar que un muerto se sale de su tumba para enterrar a otro muerto que acaba de morir. ¿De qué está hablando nuestro Señor? Deja que los muertos espirituales, los que están ahí, como Ezequiel 37 que leímos hace una semana atrás o antepasada. Estamos en un mundo, hermano, donde hay puros muertos espirituales y no están en Cristo. Están viviendo, comiendo, se dan en casamiento, trabajan y todo lo demás. Pero si no están en Cristo, están muertos espiritualmente. El valle de los huesos suecos, ¿recuerdan? Hermanos, el Señor dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Y cuál es la característica del muerto que vemos en este versículo? Aquel hombre que le dice, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Primero, enterrar a mi padre. Que puedo esperar que muera para que lo entierre. Ahí te sigo. Primero, mi colegio. Primero, mis estudios. Primero, mi universidad. Primero, quiero tener 30 años, disfrutar de esta vida para decir, pues a ver si de repente, pues me convence, soy cristiano. Primero, tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, tu profesión, tu carrera, tu trabajo, lo que quieras, tu casa, ahí está. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Idolatría. Este hombre le dice, permítanme que vaya primero y entierra a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Miren, hermanos, ¿por qué el Señor dice muertos? Que entierren a sus muertos. De su primera palabra, muertos. ¿A qué se refiere nuestro Señor? Muertos espirituales. Y los muertos espirituales son así, idolatran. Y cuando hablamos de idolatría no vamos a pensar, oye, pero yo no hago una imagen ahí de acera, yo no hago una imagen, un becerro. No. Idolatría es tener a alguien, a amar a alguien más que a Dios. Y puede ser cualquiera. Puede ser cualquier persona o cosa, lo que sea. Pero la muerte espiritual también implica sufrimiento.
Hermanos, inmediatamente allí en Génesis 3:16, el Señor le dice a la mujer: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será para tu marido, sufrimiento y sufrimiento, ¿ven? Y él se enseñoreará de ti, sufrimiento. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Y eso también trae, ¿qué cosa? Sufrimiento. Los huracanes, los tsunamis, los terremotos, los maremotos, ¿de dónde viene eso? Producto del pecado, de la caída. ¿Y eso qué trae? Personas que mueren, sufrimiento. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, sufrimiento. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, hasta que te puedas jubilar ahora, ¿no? ¿Verdad? 65, 70 años recién, todo anciano, sin fuerzas, sufrimiento. Pero también, sobre todo, hermanos, el sufrimiento que viene de la paga del pecado, que es muerte. El pecado, hermanos. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Job 14:1. Corto de días y hastiado de sinsabores, sufrimiento. Romanos 3:16, el apóstol Pablo dice: quebranto y desventura hay en sus caminos. Quebranto, quebrantamiento y desventuras. Consecuencias del pecado. Pecado, hermanos. La muerte espiritual, ahí, agobiada. Sufrimiento, hermano, tras sufrimiento. Permítanme, hermanos, unos minutos. Quiero ir a 5 pasajes de las Escrituras. Primero le voy a leer lo que dice Charles Hodge. Presten mucha atención, por favor. No quiero terminar el tema de la muerte espiritual sin esto de aquí, que es muy importante. Dice Charles Hodge, el teólogo, en su teología reformada: la muerte espiritual es tan real, escuchen por favor, es tan real como la muerte corporal. Miren, el cuerpo muerto, está hablando acá de un muerto, eres un muerto, no quiero herir ninguna sensibilidad, un muerto, ¿sus sentidos escuchan? No. ¿Huele? ¿Siente algo? ¿Tiene sentido el tacto? Muerto. Dice, el cuerpo muerto no es más insensible e impotente en relación con los objetos de los sentidos. Ahí está, un muerto no escucha, usted le habla, no escucha, ¿verdad? Usted le pellizca, no reacciona, ¿no? No estoy diciendo que lo haya hecho alguna vez, sino que, ¿no? Intuimos que es así, sabemos que es así, porque está muerto, no responde. Usted le grita, le habla, le pone parlante fuerte, no entiende, no responde. Usted le pone una flor ahí para que huela, no va a oler, su sentido está muerto para poder detectar, su sentido ya no detecta esas cosas. Pero dice que este cuerpo muerto no es más insensible e impotente en relación con los objetos de los sentidos que el alma, cuando está espiritualmente muerta, lo es a las cosas del espíritu. Qué terrible situación. Una persona puede tener ahí los 5 sentidos bien intactos, pero sus sentidos, hablando así, ¿no? Metafóricamente, para lo espiritual, está muerto, como ese muerto físico, como ese hombre muerto. Esta insensibilidad, sigue diciendo, e impotencia son precisamente lo que se quiere expresar en ambos casos con la palabra muerte. ¿Estamos, hermanos? Qué tremendo. Alguien vivo físicamente hablando tiene el sentido de la visión y la audición. Tiene unos ojos 20/20 y también está su oído bien. Pero el muerto no tiene, ¿verdad? Tú le gritas, le hablas, le pones la televisión, ¿va a ver la televisión? No, su sentido de la vista ya no funciona. Le pones el parlante, no funciona. Un muerto espiritual. El Señor Jesucristo en Mateo 13:13 dijo: por eso les hablo por parábola, porque viendo no ven y oyendo no entienden. ¿Se dan cuenta cómo hace una analogía de los sentidos de la vista, ¿verdad? Y el sentido de la audición. El Señor dice, viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Hermanos, no ven las cosas espirituales. Un muerto espiritual no ve las cosas espirituales. No ve, hermano, usted puede ver, pasa alguien, de repente está sin Cristo, está muerto espiritual, y ve a los cristianos y dice, ¡ay, mira! Están gozándose, están reuniéndose. ¿Por qué todos los domingos? No,
Están locos. Y sí, no lo ven, no lo ven. Porque ese cristiano, mira, nosotros tomamos, mira, somos un compañero de trabajo, acá los 20 tomamos licor y todo lo demás, los fines de semana, los viernes, pero él no. Este es un legalista, no ven. ¿Entienden, hermanos? ¿No ven? Y no oyen ¿qué? Tú le hablas de Cristo, le hablas del pecado, le hablas de los mandamientos de Dios, le hablas que dice santo, que es justo, que es eterno, que Cristo viene por segunda vez, que va a juzgar a los vivos y a los muertos. No entienden, no oyen, no entienden, no comprenden, oír, mirar. Alguien vivo físicamente hablando, tiene el sentido del gusto, ¿verdad? Pues le entregas a alguien vivo, le entregas, no sé, un postre, lo come, qué rico, ¿no? El sentido del gusto. Pero el muerto no tiene. Tú le das un helado, no va a sentir que es frío. Le das algo caliente, no siente nada. No siente que es dulce, ni amargo, ni dulce, ni salado. No siente. No siente. Juan 8:56. El Señor Jesucristo dijo: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Nos gozamos. Sentimos a Cristo que vive con nosotros, los vivos espirituales. Lucas 14:24. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará. Hemos hablado del sentido de gusto. Gustará mi cena, dice el Señor. Gustará mi cena. En lo espiritual, hermanos. Juan 6:21. Los discípulos, ya terminamos, 5 minutos. En Juan 6:21, los discípulos recuerdan que estaban ahí en medio del mar de ahí, y el Señor, lo ven al Señor. ¿Y cómo lo reciben? Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca. El muerto espiritual no se goza de Cristo, no le recibe con gusto a Cristo, no se goza de vivir juntamente con Cristo, no gusta de estar en plena comunión con Cristo en el día del Señor o en oración. También, alguien vivo físicamente hablando, ¿tiene sentido del olfato? Claro, ¿no? Usted le hace oler algo y lo huele, tiene sentido el olfato, pero el muerto no tiene, ¿verdad? Como dije, pone una flor y no lo huele. Segunda Corintios 2:16. El apóstol dice: a estos, hablando de los que no reciben el evangelio, ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos, a los que creen, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? El evangelio, hermanos, un día fue olor de vida para nosotros, gloria al Señor. Pero para aquellos que no creen, hermanos, es olor de muerte para muerte. Pueden escuchar. Y Dios quiera que no haya acá alguno que el evangelio sea olor de muerte para muerte. Porque el evangelio es un olor fragante delante de Dios, que Cristo entregó su vida por pecadores. Gloria a Dios, los ángeles se maravillan de estas verdades. ¿Hueles eso? ¿Y sabes en qué sentido me refiero? ¿Lo percibes? ¿Lo hueles? Un muerto físico no huele una flor. Un muerto espiritual no huele esa belleza de la obra de Cristo, ni de la persona de Cristo. Alguien vivo físicamente hablando tiene sentido del tacto, ¿verdad? Pero el muerto no tiene. Usted le agarra, le pellizca, le empuja, ¿no? Le trae la mano para que camine. No tiene sentido del tacto, ya está muerto. Y así un muerto espiritual. ¿Recuerdan ustedes aquella mujer de flujo de sangre que se le acerca al Señor Jesucristo y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre? ¿Has sentido tú? ¿Tus sentidos espirituales han sentido? ¿Han palpado la mano de Cristo? Oh. ¿Has tocado a Cristo? Vamos a decir así, con tu sentido espiritual. Oh, por favor, estas cosas espero que les deje claro lo que es un muerto espiritual. Quien hace la diferencia, el único, es Dios. Porque un muerto espiritual no puede creer, ¿verdad? Un muerto espiritual no le puede echar ganas para convertirse. Un muerto espiritual puede regenerarse a sí mismo, no. Un muerto espiritual puede arrepentirse, no. ¿Quién tiene que hacer esa obra? Por eso es que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo: ninguno, ¿verdad? No, de cierto te digo, que no naciere nuevo
No puede ver, no puede. Es una prédica completa la incapacidad total, no puede. Dios tiene que hacer la obra. Dios tiene que regenerar. Yo te llamo a que te arrepientas y creas, pero yo sé que tú no puedes, ni quieres. No queréis venir a mí para que tengáis vida, dijo el Señor Jesucristo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, dijo el Señor Jesucristo. Pero Dios sí puede darte vida espiritual. Así como cuando Cristo le dio vida a Lázaro, con esa voz potente, le dio vida y Lázaro comenzó a caminar. Lázaro en sí mismo no dijo, estoy podrido, ahora voy a vivir. No podía, imposible. Una persona sin Cristo está muerta espiritualmente y no puede hacer nada, a menos que Dios en su bendita en su amor eterno a los suyos lo va a hacer. En el día que Él determinó lo va a llamar. Y yo te llamo a que te arrepientas y creas. Arrepiéntete y crea, no mires. Ya me han dicho, me han enseñado que yo no puedo. Sí, es cierto, no puedes. Pero arrepiéntete y cree en Cristo. ¿Quién es Cristo? Dios y hombre perfecto, vino a esta tierra a morir por su pueblo, para salvarlo ¿de qué? De su pecado. Ese es el gran problema del cual hemos desarrollado hoy día también. Arrepiéntete y cree, y cuando lo hagas, tú mirarás atrás y dirás, ciertamente yo no lo hice. Él me dio vida, y Él me dio el don de la fe, y el don del arrepentimiento. Oremos.